Saludos cordiales, les saluda el ingeniero Manuel Macías desde Soixa y en esta ocasión le traemos esta herramienta de diseño estructural para calcular muros de contención de hormigón armado. Para ello vamos a hacer uso de esta herramienta en Excel que está toda programada. Al igual que todas nuestras herramientas, las celdas que se pueden cambiar son estas de color amarilla con letras de color rojo. En la parte inicial se van a ingresar todos los datos correspondientes a nuestro proyecto que vayamos a diseñar. En la parte derecha, por lo general, se van a incluir gráficos guías para que pueda facilitarse el uso de esta hoja de cálculo. Van a haber varias secciones. Estas secciones están divididas por este color gris, como vemos aquí. Por ejemplo, la primera sección va a ser datos generales para el diseño de nuestro muro. Y, bueno, las condiciones. Luego la segunda sección va a ser el diseño de la geometría del muro. La tercera sección va a corresponder a lo que es el diseño de la pantalla de nuestro muro. La siguiente sección va a ser el diseño de la puntera y el talón. Y bueno, la última sección sería como esta parte donde ya se grafica directamente todo el armado. Entonces vamos a explicar de manera resumida cómo utilizar adecuadamente esta hoja de cálculo. Por esta parte nosotros tenemos las primeras características que son del hormigón y el acero que vamos a utilizar. Aquí nosotros podemos utilizar la resistencia del hormigón. Para este ejemplo que vamos a hacer y vamos a diseñar, vamos a utilizar una resistencia de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. La afluencia del acero corresponde a 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados. Este vendría a ser el peso específico del hormigón, que vendría a ser 0.0024 kilogramos por centímetros cuadrados. Estos tres factores, bueno, aquí hemos citado la norma ecuatoriana de la construcción, que tienen que ver con factores al momento de calcular el acero a flexión, como también la verificación a corte. Esta EC vendría a ser el módulo de elasticidad del concreto, donde se ha resumido o se ha traducido la fórmula que está dentro del capítulo de hormigón armado. Esta de aquí está en función de la resistencia del hormigón. ES vendría a ser el módulo de elasticidad del acero. En esta segunda parte de introducción de datos tenemos la geometría del muro de hormigón. Aquí me voy a detener un poco para explicar cómo ingresar estos datos en la parte superior. Toda esta parte superior vendría a ser nuestra corona del muro. Esta corona en esta hoja de cálculo vendría a ser como la sumatoria de todas esas T. En este caso, tendrían a ser estas 4 T. Sin embargo, en la hoja de cálculo está programado como para cambiar de forma si nosotros quisiéramos. Es decir, nosotros podemos empezar con un ancho E sub T y podríamos terminar de una forma cónica, de una forma más angosta. Nosotros sabemos que por lo general tratamos de utilizar este tipo de sección variable para ahorrarnos material, debido a que esta parte superior sería innecesario tener este mismo ancho que en la parte inferior. Entonces, por ello, la hoja da la alternativa de crear varias secciones variables. Por ejemplo, existe la posibilidad de crear combinaciones, una con la pantalla recta y otra con la inclinación en la parte interna. En este sentido, si se utiliza de esta manera, aquí este valor de 3 y 4 lo reemplazaría el valor del suelo. Otra de las combinaciones que podemos hacer nosotros es que sea de manera cónica, por ejemplo aquí,
utilizando por ejemplo 2 y 3, y dejamos 1 vacío y 4 que lo ocupa el suelo. Y otra de las formas que nosotros podemos utilizar es dejando el valor 1 y 2 vacío, nuestra pantalla interior de forma recta, paralela, bueno, perpendicular a nuestro talón, y con una inclinación por esta parte del muro, que por lo general es lo más óptimo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a dejar T1 y T2 con valor 0, aunque si ustedes desean también en algún proyecto podrían tomar este T sub T igual a la sumatoria de todas estas T. En ese caso, por ejemplo, si aquí tenemos T sub T igual 60, entonces voy a distribuir esos 60 en estos 4 valores. Es decir, podría ingresar 15, 15, 15 y 15. Completaríamos los 60 de estas partes. Sin embargo, en este caso, de acuerdo a este ejemplo explicativo para esta hoja de cálculo, nosotros vamos a utilizar de esta manera. Vamos a utilizar de esta manera. Por eso aquí hemos puesto valor 0 y 0. Siguiendo con ese valor, T sub T vendría a ser el ancho de nuestra pantalla en la parte inferior, en contacto con la superficie superior de nuestra zapata. H sub M vendría a ser la altura de nuestro muro desde la parte superior de nuestra zapata. B sub 1 y B sub 2 vendría a ser, B1 vendría a ser la longitud de nuestro talón del muro, y B sub 2 vendría a ser la puntera de nuestro muro. La sumatoria de B sub 1, B sub 2 y T sub T vendría a ser lo que es la base de nuestro muro total. Este B y este B out, que vendría a ser este elemento número 8, que en realidad, bueno, sería área, pero sería figurado por volumen, porque nuestro muro está siendo representado por un ancho de 1 metro. Entonces, este volumen nosotros podríamos utilizarlo para crear mejores condiciones de nuestro empuje pasivo por efecto del suelo que está en esta parte delantera del muro. Sin embargo, suelo utilizar o suelo despreciar esta parte del suelo activo para tener un factor de seguridad. Ustedes pueden utilizar esta cuestión de acuerdo a su conveniencia. En este caso yo voy a dejar estos valores con 0 y 0, sin embargo si ustedes quieren colocar un valor aquí, la hoja de cálculo está programada para considerar este peso, y bueno, si ustedes consideran, más adelante lo vamos a explicar, que se considere el empuje pasivo, también lo va a considerar. Este R sub Z y este R sub M vendría a ser el recubrimiento que va a tener nuestro acero en la zapata, el RZ, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y este RM vendría a ser el recubrimiento que tiene nuestra pantalla de hormigón. Bueno, el recubrimiento del acero que va a tener esta pantalla de hormigón en el refuerzo. Ahora, entrando con las propiedades del suelo, nosotros tenemos que basarnos de acuerdo a un estudio de suelo, bueno, que sea considerado para el determinado proyecto. En este caso, nosotros tenemos que extraer del estudio de suelo el peso específico del hormigón, el peso específico del suelo, el ángulo de fricción interna del suelo. También tenemos que determinar de ese estudio de suelo la capacidad admisible de ese suelo, cuestiones de nivel freático en el caso de que exista, y bueno, por esos datos. Para ello, para explicar un poco más, se ha traído un ejemplo de un estudio que se realizó y, por ejemplo, se nos presenta dentro del estudio de suelo un resumen de esta manera. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver esa capacidad admisible de acuerdo a un nivel estratigráfico, donde podemos ver que la capacidad admisible va aumentando en función de la profundidad. Por este lado, nosotros podemos ver también el ángulo de fricción interna, que es determinada por el estudio de suelo. De este lado,
nosotros también aquí tenemos lo que es el peso específico del suelo, y bueno, la capacidad admisible, que nos dice la tensión admisible del suelo, con el que vamos a diseñar nuestra presión del suelo para que sea admisible a soportar esa zapata de nuestro muro. Este valor de esta presión debe ser menor o igual a este valor indicado en el estudio de suelo. Entonces, con estos datos nosotros ingresamos estos valores a la hoja de cálculo, que sería en esta primera sección de ingresar todos los datos. Como vemos aquí ingresamos el 1900 kilogramos por metro cúbico, el peso específico del agua, el ángulo de fricción interna del suelo, que se va a hacer 15. Por este lado tenemos, por este lado tenemos esa capacidad admisible, que vimos que era de 10.70 toneladas por metro cuadrado. Nivel freático vamos a dejarlo de 0. Y bueno, estos factores FSV y FSD vendrían a ser factores de seguridad contra el volcamiento y contra el deslizamiento, respectivamente. Para ello vamos a explicar un poco, mediante un resumen que tenemos aquí en esta diapositiva. Donde nos dice, según la norma ecuatoriana en el capítulo de geotecnia y cimentaciones, nos dice que el factor de volcamiento para condiciones estáticas, este valor debe ser mayor o igual a 1.60. Y para cuestiones de seguridad contra deslizamientos, perdón. Y para el volcamiento, este valor, el que resulte más crítico, nos dice que para cuestiones estáticas este valor debe ser mayor o igual a 3. En cuestiones de excentricidad de la resultante, producto de todas las cargas inducidas sobre nuestro muro, vemos que la cuestión de la excentricidad va a estar en esa relación de un secto para condiciones estáticas. Sin embargo, aquí se nos plantea esta posibilidad para condiciones pseudoestáticas, vemos que sería menor a estos valores máximos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en la hoja de cálculo. Los métodos que nosotros vamos a utilizar en esta hoja de cálculo van a ser el de Rankine, el de Coulomb y el de Mononobe-Okabe. Serían estos tres. El Rankine y el Coulomb vamos a utilizar para condiciones estáticas y el Mononobe-Okabe vamos a utilizarlos para condiciones pseudoestáticas. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Cuando utilizamos el método de Rankine, el suelo debe ser homogéneo e isotrópico, la superficie de falla es plana. Es decir, que si tenemos nuestro muro, tenemos aquí nuestro relleno, esta superficie de falla es plana, paralela a nuestra pantalla del muro. La superficie posterior del muro es vertical, es decir, no acepta una inclinación de este tipo, sino que debe ser 90 grados. Y no existe fricción entre el suelo y la parte posterior del muro, es decir, este ángulo delta vendría a ser 0 para la condición del método de Rankine. Entonces la fórmula con que utilizamos ese coeficiente A vendría a ser esta de aquí, 1 menos seno de tita, que vendría a ser el ángulo de fricción interna, sobre 1 más el seno de tita. Entonces, ¿cómo calculamos el empuje activo de nuestro suelo? Lo calculamos mediante esta fórmula. Sub A igual al peso específico del suelo por H al cuadrado, donde H vendría a ser esta altura, sobre 2 por K sub A. A diferencia de Rankine, el método de Coulomb sí considera varios temas adicionales. Igual lo vamos a ver en la hoja de cálculo. Dice el método de Coulomb considera la fricción entre el muro tras 2 y el terreno, y es más general que el desarrollo por Rankine. Es decir, el método de Coulomb considera este ángulo de fricción interna entre el muro y el suelo.
Esto de aquí lo considera porque, bueno, considera otros aspectos, porque el método de Coulomb considera una cuña de falla, a diferencia del Rankine, que vendría a ser esta línea de acá. Entonces, esta cuña de falla vendría a estar determinado por varios factores, entre ellos este ángulo en la parte superior de nuestra corona, por efecto del relleno, este ángulo alfa, que vendría a ser esta línea de falla, que vendría a estar determinada por varios factores de ángulos. También va a considerar este ángulo θ, que vendría a considerarse en el caso de que nosotros utilicemos un ángulo de inclinación interno de nuestra pantalla del muro, y vendría a considerar este psi en el caso de que utilicemos este método de Coulomb, ya que determina este ángulo de fricción, este ángulo dinámico, que se denomina aquí. Vamos a seguir leyendo un poco más con respecto a este método de Coulomb. Nos dice, el método considera una cierta cuña del suelo, la ejerce sobre una fuerza P sobre el muro, fuerza que satisface las condiciones de equilibrio. Lo que vimos, esa cuña donde se produce una línea de falla. Las fuerzas reales que actúan sobre el muro, en el caso activo, será el valor máximo de P obtenido a considerar todas las fuerzas de cuñas posibles. Esto de aquí es debido, como se dijo, procedente por este ángulo alfa, donde consideramos esa cuña máxima posible. A pesar de que el empuje activo es el mínimo posible en el que el terreno puede estar en equilibrio, debemos determinar la cuña correspondiente al máximo valor de este empuje. Entonces, la fórmula para calcular este coeficiente vemos que ya es mucho más amplia que la de Rankine, donde considera, por ejemplo, ese ángulo de falla, el ángulo de fricción interna, este ángulo de falla que vendría a ser este ángulo de rozamiento entre la pantalla del muro y el suelo, y bueno, multiplicado por todo este factor, donde también considera los ángulos de ángulo de fricción interna y ese ángulo de fricción interna entre el muro y el suelo, este ángulo del terraplén en la parte superior del muro, y bueno, esos serían los ángulos. La forma para calcular el empuje es la misma que la que utilizamos anteriormente, utilizando este coeficiente que hace la diferencia. Y para cuestiones de simulación del sismo en nuestro muro vamos a utilizar el método de Monono-Beocabe. Este método se podría decir que es una extensión del método de la cuña de Coulomb. Como vemos aquí la fórmula es bastante parecido, sin embargo, nosotros notamos la diferencia de que se incluye este ángulo dinámico. Este ángulo dinámico es calculado por estos coeficientes K sub H y K sub B. Esto de aquí está en función de la peligrosidad sísmica, que lo vamos a ver enseguida, y dependerá de la localidad de donde esté ubicado nuestro proyecto. Entonces, como vemos, aquí se incluye este valor de psi en algunos factores, y esto hace alterar este valor de K a E. La fórmula con que consideramos, o con lo que calculamos el empuje activo, por efecto de las fuerzas pseudoestáticas, vendría a ser igual a un medio del peso específico del suelo por altura al cuadrado, que multiplica a 1 menos K sub B, ahorita vamos a explicar de dónde sale este K sub B, que multiplica a este coeficiente K a E. Con esto nosotros calculamos ese empuje total. Sin embargo, al momento de calcular la fuerza, que ya la vamos a ver en un momento, por ejemplo, este es un triángulo invertido de las fuerzas pseudoestáticas, este dinámico, este empuje dinámico va a ser EAE menos el empuje activo del suelo que calculamos mediante el método de Coulomb. Bien, vamos a explicar un poco ese K sub H y K sub B. Bien, dentro de la norma ecuatoriana nos recomienda que para casos de estructuras rígidas con periodos menores a 0.6, estas deberían diseñarse aplicando la fuerza lateral obtenida mediante la ecuación esta de aquí, donde nuestro cortante basal es igual a este valor de N por Z, por FA, por I y por W.
Esta de aquí es una de las opciones que nosotros podemos calcular ese cortante dinámico, donde, bueno, aquí están especificados cada uno de estos valores. Este valor vendría a ser una relación de la aceleración espectral debido al periodo. Este Z tendría que ver con la zonificación sísmica. Este FA vendría a ser un coeficiente de ampliación del suelo, amplificación del suelo por las zonas de periodos cortos. Este I vendría a ser el coeficiente de importancia que nosotros, en cuestiones de edificaciones de alta altura, de alta importancia, bueno, varía entre 1.3 y 1.5. Para cuestiones de edificaciones normales, este coeficiente es igual a 1, igual pueden ampliar todo este tema, dirigiéndose al capítulo de la norma ecuatoriana en lo que habla de referente al diseño sísmico. Y este W vendría a ser la carga sísmica efectiva. Bueno, por acá también tenemos que nos dice la norma ecuatoriana que para el efecto de cargas dinámicas y sísmicas en estas estructuras puede analizarse mediante el método de Monónobe-Okabe u otro similar o de mayor detalle. Aquí vemos que la demanda sísmica para el análisis pseudoestáticos será afectado por un 60% de la aceleración máxima en el terreno. Aquí vemos que K sub H es igual a 0.6, es la aceleración máxima, donde esa aceleración vendría a ser a Z por FA. También nos habla de un factor de reducción, si nosotros queremos utilizar para minimizar un poco esa aceleración espectral dentro del muro, y nos habla de todos estos coeficientes. Aquí, por ejemplo, dice para estructuras tipo cantilever, bueno, aquí nombra algunas, sería este valor 3, o para otras estructuras no descritas en este documento podríamos utilizar 2. Vamos a ver que nuestra hoja de cálculo está programada para todo eso. Ahora regresamos a nuestra hoja de cálculo, hemos explicado cada uno de estos valores, y ahora lo que vamos a hacer es a explicar un poco todo lo que se ha calculado dentro de esta hoja. Una vez que hemos ingresado todos esos valores iniciales de acuerdo a nuestro proyecto, considerando de que nuestro proyecto inicial dependerá topográficamente de la altura que queremos salvar y que vamos a construir este muro. En este caso estamos asumiendo una altura de 350 centímetros de esta pantalla del hormigón. Hay cierta bibliografía y cierta recomendación donde se puede hacer un prediseño de estos elementos del ancho de la corona, la altura de la zapata, esta distancia B1, B2, esta distancia de ancho inferior, y demás, con un predimensionamiento en función de esta altura. Entonces, en esta primera parte se calcula el centro de gravedad y el peso del muro. Para ello nosotros nos basamos con brazos de palanca de acuerdo a cada una de estas figuras que están descritas desde el 1 hasta el 8. Si nosotros vemos aquí nuestra figura, vemos aquí 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta el punto 8. Este 8 vendría a ser este elemento auxiliar que en el caso, como se dijo anteriormente, que queramos utilizar ese empuje pasivo, de considerar en nuestro diseño este empuje pasivo, podríamos considerarlo. Caso contrario, lo despreciamos dejando estas cantidades en cero. Este 7 vendría a ser el peso, el peso de nuestro suelo en esta parte detrás del muro, y este 7A vendría a ser este triángulo en el caso de que nosotros incluyamos este valor beta en la parte superior. Entonces, explicado esto, se considera un brazo de palanca tanto en el sentido Y como en el sentido X. Se calculan las respectivas áreas de esas figuras de acuerdo a los datos ingresados. Se calcula ese producto de ese brazo de palanca por el área de cada sección, tanto en X como en Y, y bueno, con estos valores nosotros procedemos a hacer esa división del valor del centro de gravedad del muro y el valor del centro de gravedad en el muro en el sentido Y. Por otra parte tenemos la sumatoria de todos estos pesos, producto del volumen de cada una de estas áreas, como dijimos anteriormente, son de 1 metro de ancho que se está considerando este diseño del muro. Entonces aquí nosotros tenemos el peso del muro. En esta parte de acá abajo tenemos lo que es el peso del relleno y el peso, bueno, el mismo por efecto del suelo. Como vemos aquí hay un 3' y 4',
como lo explicamos anteriormente, que existe esa posibilidad de que nosotros dejemos ese ángulo de inclinación, y este valor 3 y 4 sería utilizado por el relleno del suelo. Entonces, en este caso, como vemos, ese valor es 0 porque estamos utilizando nuestra pantalla recta en la parte interior. Este 7A, como dijimos, corresponde a la parte del ángulo superior, en el caso de que utilicemos ese ángulo. Cabe recalcar también que ese ángulo es bastante teórico, debido a que por lo general en nuestras obras de contención tratamos de retirarnos un poco, debido a que aquí tratamos de utilizar obras de canalización de aguas pluviales producto de la escorrentía superficial. También, ya que se ha tocado este tema de las escorrentías superficiales, también nosotros al momento de construir nuestro muro utilizamos una geomanta, un geotextil, sí, y utilizamos los respectivos subdrenes. Este material de relleno es un material granular que nosotros por lo general utilizamos con cierta cohesión para poder realizar la compactación. Eso igual está determinado en el estudio de suelo, que nos recomienda el tipo de suelo que vamos a utilizar para hacer el respectivo relleno por capas. Esta altura de las capas también está determinado en el estudio de suelo. Entonces, por lo general se utiliza este subdrain en las partes inferiores. Y si vemos, por ejemplo, nosotros en el sentido lateral, esta parte de aquí tendría que tener una pendiente mínima, una pendiente recomendable, para que se conecte con el tema de una canalización superficial en un extremo de nuestro muro. También hablando de cuestiones de drenaje, todo muro lleva estos tubos que se colocan, que atraviesan la pantalla de hormigón, comúnmente denominados lloraderos, que se le llaman, donde drena también de manera parcial esa agua que se acumula en el trasfondo del muro. Eso como paréntesis. Entonces, retornando a nuestra hoja de cálculo, bueno, vemos aquí que se calcula el coeficiente del empuje activo del suelo, y aquí nosotros tenemos la opción de elegir entre Rankine o Coulomb. Como dijimos, dependerá de las condiciones de nuestro muro. En este caso, por ejemplo, la pantalla es recta. En la parte interior nosotros podríamos utilizar Rankine. Sin embargo, como dijimos, no utiliza una cuña de falla, y por lo tanto, nosotros vamos a utilizar este método de Coulomb. Estos empujes están concatenados de acuerdo a la opción que nosotros elijamos. Por ejemplo, aquí vemos que este empuje es de 8.676.65 kilogramos y va a estar reflejado aquí en este gráfico. Voy a hacer un paréntesis para adelantarme en esta parte. Esto de aquí, este empuje vendría a ser por efecto de una sobrecarga en la parte superior de nuestro muro. Muchas veces solemos utilizar algún tipo de obra sobre nuestro muro. Puede ser alguna vía peatonal, alguna vía vehicular incluso, de peso liviano, o alguna caminería, qué sé yo. Entonces todas estas cuestiones se pueden considerar aquí, y nosotros vamos a considerar como una carga distribuida. Producto de esa carga distribuida en la parte superior, se calcularía un empuje, y que estaría representado de esta forma. Este de aquí vendría a ser el empuje activo por efecto del suelo, y estaría en proporción de la altura también. Como vemos aquí, nuestro empuje activo sería de 8.676.65. Esto de aquí vendría a ser un empuje por efecto del nivel freático en el caso de que las condiciones locales estén destinadas para ello. Como vemos aquí, hemos puesto un valor de 0, por lo tanto este empuje de nivel freático vendría a ser 0. Y este de aquí vendría a ser este triángulo invertido que va a simular nuestra condición pseudoestática para simular el sismo. En este caso, vamos a ver cómo ingresar los valores, cómo realizar aquello. Subimos un poco para ver aquí. Bueno, y aquí está lo que es el cálculo del empuje pasivo, que estaría aquí al frente. La hoja de cálculo da la posibilidad de utilizarlo o no utilizarlo. En el caso de que lo utilicemos, por ejemplo,
aquí va a considerar esta altura de esta zapata, ya que esta parte superior le hemos puesto 0. Gráficamente está graficado donde sí se puede considerar esto de aquí. Para este ejemplo vamos a considerar de que no lo considera y por lo tanto este empuje pasivo va a ser igual a 0. El cálculo del empuje de sobrecarga, vemos que en la parte superior, este Q sub S, lo hemos puesto de 0. Sin embargo, si vamos a utilizar, como se dijo anteriormente, algún proyecto donde va a tener una sobrecarga en la parte superior, nosotros podemos ingresar este valor aquí dependiendo del tipo de proyecto. En este caso vamos a dejarlo con 0 también. Yeah. 0, 0. Vamos a incluir para este ejemplo un nivel freático. Vamos a poner 2,50 metros. Un nivel freático bastante elevado. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver que los valores aquí ya se modificaron. Y ya se nos calcula aquí un empuje por efecto de nivel freático de 0.31 kilogramos. A ver, algo pasó aquí. Así, las unidades aquí están en centímetros. Hay que tener esta consideración. Por lo tanto, son 250 centímetros. 2.5 metros. Entonces aquí ya vemos que el nivel por empuje del nivel freático sería de 3.125 kilogramos. Hemos llegado al punto de la cuestión de la simulación del sismo y aquí también nos da la posibilidad de utilizar el caso del sismo o no utilizarlo. En el caso de que no lo utilicemos, vemos que este valor de aquí va a ser igual a 0. Sin embargo, en nuestro territorio, que es el Ecuador, tenemos que utilizar la cuestión de las fuerzas sísmicas. Estos valores que están aquí en amarillo, básicamente están indicados dentro de la norma ecuatoriana de la construcción. Sin embargo, también los estudios de suelo suelen traer una recomendación de acuerdo a la localidad donde se ha realizado dicho estudio. Vamos a abrir para ello un informe de un estudio de suelo realizado acá en la ciudad de Puerto Viejo. Y vemos que todo estudio, por lo general, hace referencia a esta zonificación sísmica que depende de la peligrosidad en cuestión de la cercanía de este cinturón de fuego y cuestiones locales también. Entonces vemos que este factor Z depende de esta zona sísmica, en el caso de Puerto Viejo, que estaría en esta zona. Vendría a ser esta zona 6, muy alta, que vamos a utilizar. Vemos también que este tipo de suelo lo ha denominado tipo D, y este factor FA vendría a ser 1.12, de acuerdo al estudio de suelo. Entonces, nosotros aquí vemos, por ejemplo, hemos elegido el tipo de suelo tipo D. Si cambiáramos, por ejemplo, a otro tipo de suelo, vemos que está programado automáticamente. Y como vemos, se cambia automáticamente. Aquí, por ejemplo, la zonificación sísmica, también si nosotros cambiáramos, todos los valores se cambian. Vamos a elegir el tipo 6. También para la región tipo costa, sierra u oriente, está condicionado. Aquí solicito revisen un poco también el tema de la norma ecuatoriana, ya que hay excepciones como el tema de Esmeraldas y Galápagos. Entonces, y bueno, con estos tres valores se calcula este coeficiente sísmico, este valor N, y se calcula esta fuerza FA. Como dijimos, ese FA va a ser multiplicado aquí para calcular nuestra aceleración espectral. Este caso H, como dijimos, está afectado por esa fórmula de ese 60%, y en este caso nosotros podemos elegir reducir o no mediante estos coeficientes de acuerdo a esa tabla, donde hace referencia para estructuras diferentes a edificaciones. Nosotros podemos dejar con un valor de 1 despreciando cualquier reducción sísmica, o podemos utilizar un factor de R, ya que nos permite utilizar ese factor.
Aquí este K sub B muchas veces se suele despreciar, igual aquí da la posibilidad de utilizarlo, ya que este sería 2/3 de este valor K sub H, también como nos recomienda la norma. Sin embargo, yo recomiendo no utilizarlo para nuestros cálculos en zona sísmica. Entonces, en función de eso, calculamos este KAE, que es el coeficiente que va a calcular este empuje total dinámico, y luego realizamos nuestra diferencia, nuestra resta entre este valor KAE menos el empuje activo. Eso da como resultado este empuje dinámico, en el cual vamos a calcular nuestro momento por efecto del sismo estático. Como vemos aquí, no estamos cumpliendo con estos factores de seguridad. Todas nuestras hojas de cálculo vienen anexadas o programadas de forma lógica para que nos advierta mediante los colores si estamos correctos o si hay algo que tenemos que modificar. En este caso vemos que nosotros tenemos que modificar, dice aumentar la dimensión del muro, aumentar la dimensión B1 del muro. Entonces vamos a modificar eso con el objetivo de cumplir y así, mediante un proceso iterativo, llegamos a la condición de que se cumpla con todos esos factores que está condicionado dentro de la hoja de cálculo. Vemos aquí, por ejemplo, hemos conseguido, mediante ese proceso interactivo, de factor de seguridad de volcamiento 4 y el factor de seguridad de deslizamiento 1.63, lo cual estaría mayor de 3 y de 1.6. Luego hacemos el cálculo de nuestra excentricidad, donde va a estar esa fuerza resultante en el muro. Vemos que en este lado tiene 0.84 kilogramos por centímetros cuadrados y de este lado 0.75. Es decir, esa excentricidad, que en este caso calculada va a ser de 4 centímetros, va a estar casi en el eje de nuestro muro. Esa excentricidad máxima que habla es de ese B sobre 6, en el cual debe estar en este rango esa fuerza resultante. En este caso está ok y estamos cumpliendo con eso. Aquí vemos la presión 1 y la presión 2 en el cual se está ejerciendo. Este momento resistente por efecto del muro es todos los momentos que proceden de estas cargas con respecto a este punto de volteo. Y el momento de volcamiento vendría a ser todas esas fuerzas anteriores que vimos, por ejemplo, de la sobrecarga, del peso, del empuje activo del suelo, el peso del nivel por efecto del nivel freático y el empuje del sismo por fuerzas pseudoestáticas. Entonces, todo eso va a tender a inestabilizar nuestro muro y todas estas cargas verticales actuantes sobre el muro van a tender a estabilizarlo, como vemos aquí estos momentos. Entonces, esa sumatoria de todos esos momentos están aquí ya calculadas, y bueno, este factor de volcamiento es la relación entre el factor resistente sobre el factor de volcamiento. Y este factor de deslizamiento, bueno, tiene que ver con todas las cargas actuantes sobre el muro, en contraposición de ese ángulo de fricción, nu, que estaría calculado de acuerdo al ángulo de fricción interna del suelo. Bajamos un poco más y aquí vemos que podemos realizar el diseño de la pantalla del muro. Como vemos aquí, por cuestiones de ahorro de materiales, al igual que lo hacemos con la masa del hormigón, también se hace con el acero. Entonces, con ese objetivo se ha dividido para dos partes este muro. Y aquí vemos, por ejemplo, el empuje activo va a estar dividido en dos partes. O sea, uno del tramo DC y otro en el tramo AB.
Así para cada una de las fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos el empuje activo, aquí tenemos el empuje por sobrecarga, tenemos aquí el empuje por el nivel freático y aquí tenemos el empuje dinámico por efectos de las fuerzas pseudoestáticas. Entonces, cada uno tiene su empuje lateral, que ya lo vimos en la parte superior de nuestra hoja de cálculo. Sin embargo, aquí se calculan empujes parciales. Por ejemplo, para esta parte de acá arriba, se calcula un empuje parcial de este triángulo. Y para la parte inferior sí se calcula con todo. Asimismo, por ejemplo, para el nivel freático, en el caso de que nuestro nivel freático llegue por aquí, se calcula una fuerza resultante que acompaña a ese triángulo por efecto de nivel freático y uno resultante para la parte inferior. También, por ejemplo, en el caso de la sobrecarga, se toma una para esta parte de acá arriba y una resultante para la parte inferior que considera toda la carga. Y en la cuestión, por ejemplo, del sismo, esto de aquí también está dividido para 2. Y como vemos aquí, por ejemplo, hay AB1 y AB2. ¿Qué significa esto de aquí? AB1 y AB2. O sea, una fuerza que hemos calculado por efecto de esta presión y una fuerza por efecto de esta presión triangular. Y para la parte inferior, bueno, ya se calcula toda la fuerza resultante de esa fuerza sísmica, como vemos aquí. Entonces, cada uno de estos tiene un brazo de palanca con respecto a este punto de volteo. Cada una de estas fuerzas resultantes tiene un brazo de palanca. En el caso de las fuerzas pseudoestáticas, como es un triángulo invertido, podría ser un 2/3 de esa altura. Sin embargo, hay mucha fuente bibliográfica que recomienda que ese brazo de palanca sería 0.6 de H. Así está programada la hoja, sin embargo ustedes pueden hacer uso de esa hoja para modificarle si ustedes consideran conveniente. Luego hemos calculado nuestro momento por efecto de ese brazo de palanca, calculamos esas cargas últimas por efecto del empuje y este momento último por efecto del momento. Este valor de aquí vendría a ser, como ustedes saben, nuestras combinaciones de carga, 1.6 que multiplica esa carga viva. En este caso estamos considerando carga viva todas estas fuerzas laterales, incluida la del sismo también. Luego sigue el cálculo de refuerzo longitudinal. Para ello la hoja también está programada y nosotros lo que podemos hacer es elegir nuestro diámetro de varilla a utilizar de acuerdo a los requerimientos de nuestro muro. Por ejemplo, aquí vemos también que se ha dividido en dos partes, el punto B y el punto C. El punto B que está aquí, el punto C en este extremo. Aquí vemos que el espesor en el punto B es de 45 centímetros. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro muro que estamos diseñando es así. Entonces va a considerar este espesor de aquí. Y en la parte inferior está considerando todo el ancho, que es de 60 centímetros, de acuerdo a nuestro cálculo. Por ello, también se modifica el respectivo peralte. Entonces, aquí está el AS calculado, sin embargo, nosotros nos basamos con un AS mínimo y la hoja de cálculo está programada para que se elija el mayor entre el calculado y el mínimo. Es así que una vez que se calcula eso de ahí, nosotros procedemos a calcular, a elegir nuestras varillas. Por ejemplo, si nosotros cambiamos aquí, vamos a utilizar varilla de 18, el color rojo representa el refuerzo longitudinal principal y el color azul representa el acero de reparto mínimo que requiere todo muro. Entonces, estas líneas azules representan el acero de reparto y estas líneas rojas representan el acero principal. En la parte, por ejemplo, si utilizáramos varillas de 14, vemos que necesitamos 7.80 varillas de 14 cada metro. Y si utilizamos varillas de 14, por ejemplo, en la parte inferior, vemos que requerimos de 11 varillas de 14 milímetros por cada metro. Recordemos que nuestro muro está diseñado por cada metro lineal. Entonces, muchas veces no es recomendable utilizar muchas varillas que queden muy juntas por cuestiones de trabajabilidad. Entonces, por este caso vamos a utilizar
unas varillas de 16, y como vemos, por ejemplo, aquí saldría 9 varillas de 16 cada metro, y en la parte superior 6 varillas de 16 cada metro. ¿Cómo utilizaríamos eso? Por ejemplo, si nosotros vemos nuestra pantalla de este lado, y representamos nuestro metro, por ejemplo, vamos a utilizar nuestras varillas. Así, digamos, aquí bueno, aquí van 9 varillas, como vimos aquí, 9 varillas de 16 en cada metro. Digamos que esto de aquí representa un metro de nuestra pantalla. Sin embargo, en la parte superior, requerimos de solo 6 varillas, es decir, 3 varillas menos. Entonces, digamos, bueno, ahí es una cuestión gráfica, habría que hacer una distribución adecuada de estas varillas. Sin embargo, lo que se quiere representar aquí es que se grafica de esta manera, es decir, en la parte superior se coloca menos a 0, debido a que no es tan necesario por efecto de todas las fuerzas resultantes. Listo. Entonces, esta longitud de aquí, esta longitud de desarrollo, es lo que está calculado aquí, en este caso. Por ejemplo, aquí estamos aplicando que desde este centro, nosotros podemos desarrollar 69 centímetros de acuerdo a los datos que hemos ingresado también. Y no es necesario desarrollar, bueno, utilizar todas estas varillas a lo largo de todo el muro. Esa es la manera como utilizaríamos. En el caso de acero de reparto, vemos que también varía, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y bueno, este acero de reparto estaría colocado de esta manera. Como vemos aquí, 9 varillas de 12 cada metro. Y por ejemplo, si este es un metro, en este metro repartimos esas 9 varillas. Y en la parte superior, como vemos, requiere menos y por lo tanto irían más espaciadas. Esa es como una buena explicación gráfica y rápida de cómo realizaríamos nuestro armado. Otra de las partes que hace la hoja de cálculo es chequear por medio del cortante. Como vemos aquí, esta fórmula es 0,53 por raíz de F'(c), que es la resistencia del cortante nominal. Y este de aquí es por efecto de todos los esfuerzos de corte que están produciendo todas las fuerzas laterales en el muro. Entonces, como vemos aquí, hay una relación demanda-capacidad que vemos que está actuando de manera adecuada. A modo de ejemplo, vamos a modificar, por ejemplo, este ancho, vamos a ponerle 30 centímetros y vamos a ver cómo sería esa demanda-capacidad. Vemos, por ejemplo, que aquí ya se ve alterado y nos dice aumentar el espesor de la pantalla. Es decir, ya estaría fallando por corte nuestra pantalla. Vamos a dejarle igual los 60 y vemos que está trabajando al 50% de esa demanda-capacidad. Con respecto al diseño de la puntera y el talón, nos basamos con las presiones que están ejerciendo en el suelo y también la presión que está ejerciendo de manera vertical sobre la parte superior, en este caso del talón. Es así que nosotros calculamos todas estas cargas actuantes y la multiplicamos por los respectivos factores. En este caso, por las cargas muertas del peso propio del muro, multiplicamos 1.4, sin embargo, si ustedes quieren, pueden alterar ese valor y multiplicarlo por 1.2. Y aquí la carga viva de todos esos empujes se ha multiplicado por 1.6. De igual manera, se calcula en función de ese espesor de nuestros zapatos, se calcula un peralte, y se calcula un acero requerido, versus un acero mínimo requerido. Entonces se elige el acero que sería mayor.
Entonces, aquí nosotros también podemos calcular nuestro acero de reparto horizontal y nuestras varillas principales. Esto de aquí se ve reflejado en este gráfico de acá, donde, por ejemplo, estas varillas, líneas rojas, representan las varillas principales. En este caso vemos que requerimos de 6 varillas de 20 por cada metro de muro. Y el acero de reparto vemos que necesitamos de 9 varillas de 12 cada metro. En la parte inferior vemos que requerimos, de acuerdo a este diseño, de 7 varillas de 18 cada metro y 9 varillas de 12 cada metro de forma repartida. Aquí hago una aclaración, se calcula aquí estas longitudes de desarrollo, longitud 1 y longitud 2, porque por lo general esta longitud, por ejemplo, es una cuestión teórica más que todo. Si nosotros calculamos aquí este acero, nos pide calcular una longitud de desarrollo con respecto a este punto de empotramiento. Y en la parte inferior también nos pide calcular una longitud de desarrollo con respecto a este lado de empotramiento. Sin embargo, en la parte constructiva nosotros lo que hacemos es colocar todo el acero como está puesto aquí, tanto en la parte superior como en la parte inferior. O sea, no dividimos ni fraccionamos ese acero, sino que llenamos toda el área. De igual manera, como se hace en esta parte, también hago la aclaración en esta parte superior. Por ejemplo, aquí está a manera didáctica graficado este acero principal en esta cara, de acuerdo a lo calculado. Sin embargo, nosotros debemos de colocar el otro acero en la otra cara del muro con un acero mínimo calculado. Ese acero mínimo calculado estaría en función de esta altura, bueno, de este ancho del muro por la longitud. Y bueno, calculamos ese acero como 14 sobre FY por B y por D. De B sería 100 centímetros y D estaría en función de este peralte variable, que en este caso también dividiríamos para 2 para calcular ese acero requerido. Entonces, ese acero nosotros lo colocamos aquí y por lo general, bueno, como vemos, podría ser el mismo si utilizamos este acero mínimo. En este caso saldría el mismo y por lo tanto utilizaríamos la misma varilla de este lado, la utilizaríamos de este lado. Hay excepciones, por ejemplo, cuando son mayores de mayor dimensión, que tienen ciertas consideraciones, empuje en la parte superior por efecto de sobrecarga, un mayor nivel freático, y otra serie de consideraciones. Este valor del acero calculado va a salir un poco mayor o mucho mayor que este acero mínimo. Entonces, ahí sí va a haber una diferencia. En este caso, y justamente en este ejemplo, utilizaríamos el mismo acero que hemos colocado en esta pantalla interior, igual que en la pantalla exterior. Y este sería el uso de esta hoja de cálculo para realizar un diseño completo de muros de contención de hormigón armado. De mi parte agradezco la atención prestada y será hasta una próxima ocasión.